hablar sobre el tema Relaciones de los humanos con la naturaleza. La ecología de poblaciones es una herramienta útil para el control de plagas o la predicción de cosechas óptimas, ya que si el conocimiento de los factores que determinan la natalidad y mortalidad de los individuos puede utilizarse para reducir las poblaciones perjudiciales y favorecer las que son útiles para el ser humano. La población es una unidad de estudio ecológico que se define como un grupo de organismos de la misma especie, los cuales se reproducen entre sí y cuya descendencia es fértil y vive dentro de un mismo ecosistema. Sin embargo, no son estáticas, van cambiando debido a que los organismos que las componen nacen, crecen, migran y mueren en un flujo constante. Las características más usuales de las poblaciones son abundancia. Este es el número de individuos de la misma especie que coinciden en espacio y tiempo. Por ejemplo, el número de personas, perros o gatos que viven en tu casa, tu colonia o tu municipio. Abundancia relativa. Es el número que permite comparar un subgrupo en relación con el total. Por ejemplo, el número de pinos en relación con el número total de árboles en un bosque. Densidad. Es el número de individuos en un área o volumen determinado como habitantes por kilómetro cuadrado. Proporción de edades. Se refiere al número de individuos de cada edad o grupo de edades, y esta proporción de una determinada edad puede expresarse como porcentaje de un número total. Proporción de sexos. Es el número o proporción de individuos masculinos y femeninos en una población. Por último, la distribución. Esta se refiere a la localización espacial que corresponde a distintos factores ambientales como el alimento, relaciones de competencia, etc. Y esta se divide en distribución uniforme. Es cuando la competencia por los recursos es intensa y los organismos establecen territorios sobre los cuales ejercen su dominio para explotar los recursos requeridos. Agrupada. Esta es irregular y responde a diferencias locales del hábitat en donde los individuos encuentran la mejor combinación de factores. Puede corresponder al modo de reproducción y de dispersión o al comportamiento social, ya que tanto las plantas como los animales suelen esparcir sus semillas o establecer sus nidos en el lugar que habitan, y el agrupamiento puede aumentar la competencia entre los individuos de la población por los recursos. Por último, aleatoria. Los individuos se esparcen de manera irregular en su entorno y los recursos necesarios para su supervivencia están disponibles de manera homogénea en el área determinada que habitan, por lo que se caracteriza por no formar grupos sociales. Un ejemplo puede ser las plantas, los árboles, etc. Por otro lado, también tiene características dinámicas. Esto se refiere al crecimiento de una población que se calcula a partir de la diferencia entre las características que contribuyen a su incremento, como es la tasa de natalidad e inmigración, menos aquellas que contribuyen a su reducción, como la tasa de mortalidad y de emigración, en donde matemáticamente se representa de la siguiente manera. Como pueden darse cuenta, la tasa de natalidad es el número de nacimientos. La tasa de mortalidad es el número de muertes. La inmigración es el número de individuos que llega a la población. Y la emigración, el número de individuos que se van de una población. Ahora bien, las poblaciones no viven de manera aislada, sino que comparten ambientes y hábitats con otros organismos e interactúan directa o indirectamente. Así es como se forma la comunidad y se le conoce como la colección de poblaciones que interactúan entre sí, por lo que las comunidades poseen ciertas características que explican su estructura física y biológica. Veamos la estructura de una comunidad. Esta puede estar formada por pocas especies comunes o poseer una enorme variedad de estas cuando una especie es única. Algunas especies predominan en la comunidad y se le denomina organismos dominantes. Una comunidad puede ser más diversa cuando tiene pocos individuos,
pero de diferentes especies. Lo contrario sería una comunidad que tiene muchos individuos, pero de pocas especies. Todas las comunidades tienen una estructura física en la que se refleja en los factores bióticos y abióticos en general, por lo que en las comunidades terrestres la estructura está definida por la vegetación y reflejan las formas de vida de los vegetales y la estructura física sobre la que se asientan muchas formas de vida animal. Ahora bien, todas las comunidades tienen una estructura vertical distintiva. En tierra, la estructura vertical es determinada en gran medida por la forma de las plantas, como puede ser su tamaño, la forma de ramificar y las hojas. Esto determina el lugar donde se desarrollan formas de vida animal. Por ejemplo, un bosque posee varias capas de vegetación de arriba hasta abajo y son zona de copas. Es donde se fija la energía a través de la fotosíntesis. Capa de arbustos. Son arbustos que se adaptan a la sombra de zonas más altas y generalmente con especies que toleran la sombra. Capa herbácea o de tierra. Y esta es una zona que depende de la humedad del suelo, la densidad de las copas y varía de un lugar a otro del bosque. Suelo forestal es el lugar donde se lleva a cabo el proceso de descomposición y donde la materia orgánica entra en putrefacción. Así libera los nutrientes para ser reutilizados. Como pueden darse cuenta, en una comunidad existen especies productoras que utilizan la energía solar y reacciones químicas para convertir la materia inorgánica en orgánica, es decir, la fotosíntesis. También hay especies consumidoras que se alimentan de otros seres vivos. Y por último, organismos que se nutren de cadáveres orgánicos y convierten esta materia orgánica en inorgánica, cerrando así el ciclo. A estas relaciones complejas se les denomina cadenas tróficas, de las cuales les hablaré en el siguiente video. Con esto terminamos el tema Relaciones humanas con la naturaleza.